Muchas veces uno predica de algo que va aconteciendo durante los días de su vida. Y ahora estaba predicando sobre la ira que se puede agarrar mi hermana Alejandra. Es muy airosa mi hermana Alejandra. Entonces, esta semana tuve una acción que no es digna de un pastor, ni de un creyente, ni de un cristiano. Estaba parado en la esquina de Lungui y Pujol, en donde están los 4 semáforos donde empiezan los cuarteles. Iba para la casa de Kevin de Florencia, que están construyendo, a buscar unas bolsas. Pablo, el semáforo, yo iba muy tranquilo. Al lado mío, a la izquierda, una camioneta muy grande, una Traffic, una Ford grande, muy linda camioneta. Entonces yo estaba esperando el semáforo para doblar hacia la derecha. Teóricamente, todos los que van a doblar a la derecha se tienen que poner del lado derecho. Este estaba a mi izquierda. Se adelantó un poco el tipo. Cuando da el semáforo, yo salgo y el tipo da vuelta con la camioneta. No puso guiñe, no le importó nada, y con un teléfono en la mano. Tuve que frenar de golpe porque me lo comía. Y eso que yo iba doblando. Y saltó un espíritu malo dentro de mí. Lo corrí hasta el semáforo que seguía, me paré al lado, bajé el vidrio y le empecé a gritar de todo. Atorrante, no le dije mi hijo de nada, atorrante que tenés, bueno, un montón de cosas. Sos un inútil permanente. Le dije de todo. El tipo se ve que se dio cuenta que había sido un vivaracho, un atorrante, y no me miraba. Y yo le decía, pero ¿me escuchás? Le grité de todo. Arranqué, el tipo dobló, no sé si dobló para no seguir conmigo o qué. Y después cuando arranqué me di cuenta de lo que había hecho. ¿A dónde está tu mansedumbre? ¿A dónde está tu mansedumbre? Si bien si una persona ha sido airoso o falto de mansedumbre en muchos años, cuando uno llega a Cristo las cosas tienen que empezar a cambiar, y uno creyó que había cambiado. Y en un momento, en un instante, como quien dice, pisó el palito. Por supuesto que después que seguí dije, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Oh, no puede ser que haya caído en la trampa otra vez. Esto para que sepan que el pastor es un ser humano, que también se calienta, que no somos dioses. Y mientras fui en el transcurso yendo para la casa de Kevin, no tenía consuelo. ¿Qué hiciste, Marcelo? ¿Qué hiciste? Y después le predicás a los hermanos del amor, de la fe, de la esperanza, de la mansedumbre, de la temor. Y fui, llegué. Pero lo más lindo que a la mañana había leído Mateo capítulo 5. Y en el versículo 5, voy a leer todo, del 5:1 en adelante hasta el 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y lo único que estaba en mi cabeza después del acto cometido era, acabo de leer esta mañana, bienaventurados los mansos. ¿A dónde está mi mansedumbre? ¿A dónde está mi paciencia? Y si te vio otra persona con esa actitud, ¿qué va a decir? Mirá el pastor qué reacción que tiene. Si bien estamos en un hospital donde estamos llenos de enfermos, porque eso de la iglesia, porque todos tenemos una enfermedad que estamos tratando de llevarla adelante y de tratar de curarla, porque somos pecadores, cometemos errores. El tema es, ¿qué podemos decir? ¿Que los que están de la puerta para el otro lado son sanos? No. También están enfermos.
Y hay una diferencia entre los enfermos de aquel lado y los enfermos que están adentro de la iglesia. Que nosotros, si nos ponemos en las manos de Dios, la gracia y el perdón de Dios puede actuar en nuestras vidas y podemos llegar a sanarnos. Hay enfermedades que tardan mucho tiempo en sanarse. ¿Ah? Vieron que hay enfermedades, uno se enferma de una gripe y uno le dura 3 días, el otro le dura 10 días. Hasta tiene secuelas. No somos todos iguales, todos tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos. Yo creo que siempre dije, o he predicado, que mi gran debilidad es la ira que tengo. Las cosas injustas me vuelven loco. Hasta en la faz militar tuve muchas discusiones con superiores y no terminaban muy bien por mi ira. Porque detestaba la injusticia, entonces uno reacciona de una forma y otros pueden tener otras debilidades. No sé, como todas las que dijo la hermana Alejandra, ¿no? Hay una compaginación de debilidades humanas. Pero yo creo que la gran debilidad que siempre tuve había sido esa. Y casi siempre puede ser que en un tiempo uno esté desligado de ese error o del pecado que uno puede cometer, que uno cree que lo haya vencido, pero en un momento determinado salta a través del posible. Y volvemos a caer en lo mismo. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Porque yo iba muy tranquilo manejando y parado en el semáforo, esperando el semáforo. No me imaginé ni improvisé porque yo dije, este tipo tiene que seguir para adelante. No va a doblar. ¿Cómo va a doblar? Examinando la palabra de Dios, vino a mi mente algo. En el momento de la ira, en el momento del enojo, y recordé algo que como ejemplo yo tengo que tomar. Porque la palabra me dice que Jesucristo era manso y humilde de corazón, ¿o no? Amén. Y yo tengo que ser manso y humilde, tengo que tener mansedumbre. Pero un día Jesucristo, entrando por el templo, vio la mesa de los cambistas y vio que el templo estaba lleno de comercio, que se usaba la iglesia para hacer usufructo, para sacar ventajas. Y Jesucristo dice, en mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. ¿Y qué hizo Jesucristo? Agarró el látigo y le entró a dar. Y dice que volcó las mesas de los cambistas. Se armó un desastre. Es como entrar a la salada y empezar a romper todo. Se arma un revuelo de novela. Entonces, a la pucha le dije, si Jesucristo tuvo esta reacción, ¿quién soy yo para no tenerla? ¿Acaso me tengo que agarrar de ese momento del Señor para tomar ira constantemente? ¿Para no soportar nada? No. La palabra me dice que Jesucristo era manso y humilde de corazón y que su celo por la obra de Dios, por las cosas de Dios, había llegado a tal punto que cuando entró a lo que se decía en la casa de Dios tuvo que tomar esa reacción. Y no solamente la tomó él, dijeron los apóstoles, si el Señor hace esto, nosotros también, y los apóstoles también. Entraron a tirar todo. O sea, un revuelo de novela. A los que más mal le cayó esto fueron a los fariseos, los hipócritas, a los escribas, al sacerdocio judaico. Esto no está arruinando el negocio, porque seguro que alguna cometa, algunos recibían de todo lo que se vendía, ¿o no? Porque si lo permitían, por algo pasaba. Entonces, me tengo que poner en ese lugar constantemente, me puedo irar, pero Dios me va a perdonar. Es una lucha constante. Y eso da a entender que el creyente debe vivir alabando y glorificando a Dios, así esté en donde esté. Porque vos no sabés cuándo vas a ser tentado a cometer un error. Porque yo no iba cantando gloria, gloria, aleluya, que constante, sinceramente uno lo hace constantemente, porque estamos manejando, orando. Y en ese momento estaba escuchando el informativo. Yo me estaba calentando con algunas cosas, pero no le daba bolilla. Como todo lo que escucha uno en un informativo. Ahora, qué distinto hubiese sido si Marcelo iba orando, implorando y clamándole a Dios y pasaba eso en ese instante. Yo creo que las cosas hubiesen sido distintas. Airaos, pero no pequé. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que nos podemos airar. Ahora, ¿cuál va a ser la segunda reacción? De saber que esa ira que se produjo dentro de cada uno de nosotros no es lógica y no es la que corresponde. Y que nos debemos arrepentir. Como nos tenemos que arrepentir en cada momento que cometemos un error, no solamente por ira, sino por los malos pensamientos, por las malas expresiones, por las malas reacciones que tenemos. La persona que vive con el Espíritu Santo tiene que darse cuenta que es bueno y que es malo. En nuestro trabajo, cuando damos una orden, cuando recibimos una orden, cuando tenemos que tomar una decisión, es buena, es mala, es la correcta. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu para hacer las cosas como corresponde y evitar tener problemas en el futuro. Porque ¿qué pasaba si el tipo ese se bajaba de la camioneta y me decía cualquier cosa y, no sé, se armaba un revuelo bárbaro? Gracias a Dios que no se bajó el tipo, porque me parece que medía como 2 metros. Barbudo así, y que se baja. ¿Y qué hago? Saco el cuchillo que tengo abajo. Y ya desastre. Lo que es el hombre sin Dios o vivir sin el Espíritu. Por eso es tan esencial que el creyente viva en el Espíritu, esté donde esté. Yo sé que muchas veces estamos concentrados en nuestro trabajo, estamos trabajando, y por supuesto que vos estás concentrado en tu trabajo, pero cuando no estás concentrado en tu trabajo, en tu tarea, que estás diciendo, esto lo pongo en las manos de Dios para que me salga bien, después todo lo demás que vos estés haciendo, Señor, estoy en tus manos. Y vuelvo a repetir lo que me dijo el brujo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que me dijo el brujo? Cuando yo le pregunté, y Pedro, ¿cómo hay que hacer para que el diablo no te tome, para que no te venga el mal? Tenés que alabar todo el día a Dios, me dijo el brujo. Tenía razón. El brujo me dijo, o sea, el diablo me estaba diciendo lo que yo tenía que hacer para que el diablo no venga a hacer mi vida. Porque Dios usa a veces hasta el diablo para que vos reacciones. Tenés que orar todo el día, mismo Marcelo. Yo tenía 13, 14 años. Tenés que orar todo el día. A la pucha. ¿Y cómo tenés que orar? Y tenés que hablar con Dios, me decía el cura. O sea, fíjense quién me estaba diciendo. Y siento que la palabra de Dios constantemente nos está diciendo eso. Buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. No dé lugar al diablo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huirá. Y bien que lo sabemos todos ese versículo, ¿no? ¿O no lo sabemos? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no tiene ni arte ni parte si nosotros no le damos lugar. Una cosa es tener la puerta totalmente abierta, otra cosa es tener la puerta a mitad cerrada, otra cosa es que le dejes una endijita. Mirá, sea de la forma que sea, la puerta está abierta. Sea una endijita, sea la mitad, sea un cuarto, el diablo no va a dudar a entrar así sea por una endijita. Porque el que viene a matar, hurtar y destruir se puede encontrar con la puerta cerrada y le va a costar mucho entrar. Pero si ya le dejaste la puerta abierta y hay hasta una endijita para entrar, olvídate que el ladrón va a hacer desastre dentro de tu casa. No solamente Jesucristo tuvo que ser igual que nosotros y nos dio una demostración cabal e increíble de que Jesucristo fue un hombre. Hemos visto a Jesucristo como ese Dios que andaba por la tierra un poco más volando, porque hacía milagros, porque tenía la palabra de vida, porque nos llevó a comprender y a entender la salvación. Pero Jesucristo era tan simple y tan igual que cada uno de nosotros, y quedó demostrado cuando Él entra al templo y se recalentó con los campistas. Queda demostrado cabalmente que Él era hombre. La pregunta es, ¿qué hizo 30 años Jesucristo? ¿O qué habrá hecho Jesucristo
que no estuvo predicando, porque el ministerio del Señor aparentemente es de los 29, 30 años hasta los 33, aproximadamente también. 3, 4 años nada más de prédica. Y uno se podía haber dicho, ¿por qué tan poco tiempo sobre la tierra predicando el Evangelio? Jesucristo era hombre. Por eso él decía, el Hijo del Hombre vino, el Hijo del Hombre, siempre hacía esa especificación, ¿no? Jesucristo tuvo 30 años. No sé si habrá tenido novia, no sé si habrá tenido mujeres, pero que Jesucristo tuvo todas las tentaciones y pasó por todos los momentos que el ser humano pasa, porque él tenía que justificar en la cruz que se llevaba todo eso. Porque lo más maravilloso de todo esto que es cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le dijo Jesucristo? 70 veces 7. Se lo tenés que perdonar, porque cometemos errores, porque vivimos de errores, y estamos llenos de falencias. 30 años Jesucristo viviendo como un ser humano simple, normal, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, siendo instruido tal vez en la palabra de Dios, pero pasando por todas las tentaciones. ¿Sino para qué Jesucristo tuvo que ir 40 días de ayuno y oración? Si él era Dios, él no necesitaba ayunar, pero era hombre. Él necesitó ayunar, orar, tener ese encuentro con Dios, porque tenía que ir a la guerra. Y no era la guerra solamente contra el diablo y Satanás, porque Jesucristo tenía potestad para decirle al diablo, Satanás, te vas de acá. ¿O no tenía potestad? No tenía la potestad. Pero había algo que era más grande en la lucha que tenía Jesucristo, que era con Jesucristo mismo. Y si alguno siente esto y dice, qué terrible lo que está diciendo este tipo, mirá lo que está diciendo de Jesucristo. Por algo Jesucristo en los momentos finales le decía, Señor, pasa de mí esta copa, porque yo no puedo. Pero sea tu voluntad y no la mía. Sea tu voluntad y no la mía. Jesucristo tuvo la lucha en todos los niveles, tanto humanos como espirituales. Y es ahí a donde todavía le tenemos que dar más valor a lo que hizo Jesucristo. Porque es muy fácil, siendo Dios, hacer todo lo que hizo. Pero todo lo que hizo Jesucristo lo hizo como hombre, carnal, humano. Pasó por todas las tentaciones, por todos los dolores, por todas las aflicciones, por los engaños, por la mentira. Pasó por todo, igual que nosotros. Por eso Él no comprende más que nadie. No hay nadie sobre la faz de esta tierra, en este universo, que te comprenda como te comprende Jesucristo. Porque Él la vivió, Él fue parte tuya. Él sabe todo lo que decía la hermana Alejandra, todos los problemas que nosotros tenemos, todas nuestras debilidades. Él lo conoce. Y en la cruz dice que los pagó. Y por eso dice que tenemos un abogado delante del Padre. Ahora, el tema es creer en Jesucristo. Porque dice que si nosotros vamos a Jesucristo con nuestros errores, con nuestras falencias, con nuestros pecados, nos rendimos, nos arrepentimos y miramos la cruz, dice que Dios perdona. Y muchas veces somos creyentes y estamos años en la iglesia. Y en donde nos dormimos un poquito, el diablo no duerme. Siempre digo esto, ¿no? El diablo no duerme. Mientras vos crees que estás durmiendo, el diablo está al lado tuyo pensando cómo te va a destruir. Porque es un alma que se le han sacado de sus garras. Porque mientras vos no estabas pasando por esa puerta, te tenía contentito, viviendo por tu carne, por tu deseo, llevando adelante tu odio, tu rencor, tu ira, tu contienda, todos los deseos humanos, carnales, animales y diabólicos estaban en ti y vos creías que estabas bien. Pero cuando en un momento determinado la luz y la gracia de Dios llegó a tu vida y miraste cómo era tu vida pasada, decís, ¿cómo podía vivir así? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pensé esto? ¿Cómo viví en esto? Ahí es donde el ser humano se arrepiente y dice, Señor, perdóname. Y la palabra de Dios dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo.
el que te comprende, el que te entiende, el que te perdona, el que dio su vida por vos, el que se llevó el pecado del mundo. Pero solamente iban a tener el gran beneficio de ser perdonados a aquellos que iban a creer. ¿Y cómo podemos creer en Jesucristo? Porque hay un deseo, un anhelo ferviente que está más allá de todo grado humano y espiritual, que es querer cambiar. ¿Cuánto de lo que estamos acá vivimos luchando por cambiar? Porque vivimos luchando por cambiar. No es que cambiamos de un día para el otro. No es que venimos a la iglesia y ya salimos con una guita así, salimos volando. ¿No? Salimos vestidos hasta de blanco. No. Empieza la lucha. Cuando vos pasaste por esa puerta, entendiste la verdad del Evangelio y empezás a comprender lo que Dios quiere de tu vida, ahí empieza la guerra, la verdadera guerra de tu vida. Porque se reveló la verdad. Y si vos sos una persona consciente, con entendimiento y con conocimiento, sabés que lo que estás recibiendo viene de Dios, porque Dios quiere perdonarte y quiere que seas una nueva criatura. Nicodemo, si no nacés de vuelta, no conocerás el reino de los cielos. Y tenemos que nacer de vuelta. Y parece que cada día tenemos que nacer de vuelta. Porque cuando superamos una prueba, parece que viene la otra. Por descarte, ¿no? Como hablaba aquel matemático y filósofo Descartes en 1500, descartaba determinadas cosas para seguir investigando lo que había que investigar. Y lo que tenemos que investigar es lo que llevamos dentro de nuestro corazón y nuestra mente, que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la vida del creyente es una guerra constante para vencer nuestros pensamientos y nuestros malos deseos. Si vos no estás decidido a plantear batalla contra tu pensamiento y contra tu carne, y vanamente estamos pasando el tiempo. Muchas veces lo hemos dicho. No podemos venir a calentar los bancos de la iglesia. Dios no te dio la oportunidad para venir a calentar un banco de la iglesia. Dios te dio esta oportunidad para que cambies a todos. Y es una lucha constante, es una guerra sin igual. Porque muchas veces es preferible luchar contra algo que vemos, pero otra cosa es luchar contra lo que no vemos, pero que sabemos como creyentes, como hijos de Dios que está. Y si bien Jesucristo vio y dio su vida por todo el mundo, también la palabra de Dios dice que Él la dio por los que iban a creer. Y esa es la falacia que se hace en la faz religiosa y que se usa mucho en el catolicismo, que todos somos hijos de Dios. Minga vamos a ser todos hijos de Dios. Podés ser nieto de Dios, pero hijo de Dios no. Hijo de Dios no. Hijo de Dios es aquel que verdaderamente aceptó a Jesucristo en su corazón y en su mente. Y de ese momento empieza esa lucha espiritual donde el creyente quiere cambiar. ¿No puede llevar tiempo? ¡Puf! ¿Cuánto tiempo? Y muchas veces nos dormimos como creyentes y no nos tenemos que dormir. No nos tenemos que dormir. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Desde el momento que nosotros llegamos al camino del Señor, nos empezamos a dar cuenta que hacemos un montón de cosas que no están de acuerdo al Espíritu. Vivimos por la carne, todos los deseos de la carne queremos dar. A ver, ¿qué te tenés que levantar hoy domingo a la mañana para venir a la iglesia? Mirá si estaba para seguir durmiendo. ¿Qué es lo que te levantó? ¿Qué es lo que te trajo? ¿Por qué estás acá?
preguntar eso, ¿por qué estoy acá? Somos unos pocos locos del pueblo que se vienen y se reúnen acá. Ah, porque amo a Dios, porque busco a Dios. Mirá, le voy a decir algo. Dios no necesita tal vez de nosotros para predicar el Evangelio, porque Él puede agarrar un perro o un gato para que predique. Como dice la palabra, hasta las piedras pueden hablar y predicar el Evangelio. Lo que necesitamos de Dios somos nosotros. Nosotros no estamos haciendo un sacrificio para Dios. Nosotros lo tenemos que hacer por nuestras vidas. Y levantarte a la mañana para venir al culto un día domingo no tiene que ser un sacrificio. Tiene que ser un beneficio para cada uno de nosotros, sabiendo que si nosotros nos ponemos en la voluntad de Dios y cumplimos sus mandamientos, dice que Dios nos va a dar lo que corresponde. Pero nosotros venimos muchas veces haciendo un sacrificio humano pasando por esa puerta. Y si estás pensando de esa forma, estás pensando como un católico, que por andar con las vírgenes arriba del hombro y llevándola de un lado para el otro, te crees que por ese sacrificio vas a ir al cielo. Y no es así. Tiene que ser un deleite. Tiene que ser un deleite venir un domingo a la iglesia, llenarte de Dios, agradecerle a Dios todo lo que hizo en la semana. Todas las luchas, todas las pruebas, todas las dificultades que pasaste desde el lunes hasta el sábado. Todos esos momentos difíciles, todavía estás en pie. Y todavía puedes decir, estoy vivo y puedo darle batalla a este mundo. Entonces venís a agradecerle, gracias Señor, porque me diste la fuerza durante toda la semana, aunque no pude venir a oración, no pude venir después del culto, pero hoy estoy acá en el día del Señor, dándote gracias por toda la fuerza que me diste en esta semana. Y no tiene que ser un dolor, una aflicción levantarte a la mañana. En los mejores momentos que nosotros como familia hemos tenido en la iglesia, porque hemos tenido muy lindos momentos en el Evangelio, también hemos tenido momentos muy malos. Pero nosotros terminábamos el culto el domingo y ya queríamos que el otro domingo estemos en la iglesia. Porque en la iglesia había un mover del Espíritu Santo en aquellos momentos que quería estar constantemente en la obra del Señor, escuchando la prédica, escuchando la palabra de Dios, teniendo un encuentro con Dios constante. Íbamos a oración, íbamos a las reuniones de la semana, porque habíamos descubierto la eternidad. Habíamos descubierto qué es lo que nos iba a llevar a la victoria. Era una desesperación que teníamos por alimentar nuestra alma con el Espíritu de Dios. Y siempre Dios te prepara en esos momentos de deleite, en esos momentos maravillosos, ¿para qué? Para la guerra, para los momentos difíciles. Vos no tenés que esperar un momento difícil para que te vuelvas a Dios. Vieron que hay hermanos que aparecen a oración cuando tienen un problema, ¿no? Pero mientras no tienen un problema grave en la familia o no le ha pasado algo, a oración no te aparece. A lo máximo te llaman por teléfono, estén orando por mi hijo, por mi hija, por mi trabajo, por mi compañero de trabajo, pero a oración no vienen. Si están los tontos que vienen a orar por mí. Entonces, ¿cómo podemos pretender que Dios haga algo en nuestra vida si no vivimos en el Espíritu? Y muchas veces nos hemos atrevido como creyentes a decir quién se salva y quién no se salva. Este se va al infierno o este se va al cielo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero hay algo que la palabra de Dios lo especifica y da una aclaración concreta y directa de aquellas personas que verdaderamente no van a entrar al reino de los cielos. Y no lo tiene que decir el pastor, lo dice la palabra de Dios. Versículo 18. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es la lucha que tiene el creyente, que sabe que si está viviendo de esta forma, no heredará el reino de los cielos. Y no te lo tiene que decir el pastor, no tiene que decírtelo el hermano. ¿Por qué te lo tiene que decir hombre alguno? Vos si seguís así te vas a ir al infierno. No. Está escrito. Está escrito. Y si decimos que esta es la palabra de Dios, sabemos que Dios te está hablando y te está diciendo, te tenés que apartar de esto. Vos estás viviendo para la carne, pero fíjate que el infierno es real. Tened cuidado. No nos abusemos de la gracia del Señor. Recuerdo un día a un pastor, en un revuelo que hubo en la iglesia, se paró de frente de la congregación y dijo, porque acá están pisando la sangre de Jesucristo. Y guarda con pisar la sangre de Jesucristo. De no darle valor a esas gotas de sangre que derramó por cada uno de nosotros. Guarda. Pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Marcelo, agárrate fuerte. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley para las cosas que vienen de Dios. No hay ley. Nadie te va a condenar por amar, por ser manso, por ser humilde. Nadie te va a condenar en esta tierra. Es más, vas a tener frutos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso, muchas veces me han venido y me han señalado, pero vos, Marcelo, vos viste lo que hizo esa persona, vos viste cómo actuó, vos viste... Tranquilo. Tengo que ir con mansedumbre, con piedad, con amor. Yo lo voy a corregir con la sabia palabra de Dios. Le voy a decir, mira, hermano, vos no estás viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esforzate, ponete en la mano de Dios, trata de cambiar. Yo no te condeno, pero tened cuidado, porque la palabra te condena. Si vos has decidido seguir a Cristo, alejate, no pises el palito. Porque si seguís haciendo la obra de la carne, y la obra de la carne dice la palabra de Dios que te van a llevar al infierno. Ahora, si vos seguís por la obra del Espíritu, dice que la eternidad está en tus manos. No os engañéis. En el versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué vamos a sembrar? La eternidad. Vos podés ser el hombre más rico del mundo. Sí, podés ser el hombre más rico del mundo. Porque todos tus deseos carnales y humanos lo podés soportar, lo podés llevar adelante y te gozás con ello. Pero interiormente, más allá de vivir en tu carne, el no vivir en el Espíritu y no comprender cuál es el destino final de tu vida, llega un momento determinado
que la vanidad sobreabunda sobre él y no sabe para qué está en esta tierra. Por eso el predicador dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero nosotros los creyentes llevamos una vida que tratamos de vivir en el Espíritu y la vanidad se empieza a apartar de nosotros, porque hasta cuando tenemos que decidir una compra de algo, sabemos que no tiene que ser por vanidad. Sabemos que no tiene que ser por vanidad. Hasta lo último que compres en tu vida, no tiene que haber vanidad. Por más rico que seas, sos un mendigo espiritual. Podés ser el hombre más rico de la tierra, pero sos un mendigo espiritual. Espiritualmente estás aniquilado, destruido. Tenemos que descubrir quiénes somos para Dios. Si Dios nos dio esta oportunidad de estar acá, ¿has descubierto por qué estás acá? ¿Has tenido una relación con Dios, la cual Dios te ha hablado y te ha dicho cuál es tu función en la tierra? Y si todavía no lo has hecho, lo tenés que hacer. Tenés que saber para qué estás en esta tierra, cuál va a ser tu función, cuál va a ser tu meta, cuál es la finalidad que vos tenés de estar en las manos de Dios. Entonces vas a tener un gran motivo para vivir. Como dice el corito, la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Y el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Porque Dios no creó el universo para que se olviden de Él. No. Ese todopoderoso, el creador del universo, hizo el universo. Hasta la última estrella que vos ves en el cielo, la hizo para su gloria. La hizo para su gloria. Y vos, ser humano, te crees que todo esto es para vos. ¿Sabe qué? Puede ser para vos. Pero para que sea para vos, tenés que ser hijo de Dios. Por supuesto que puede ser. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Dios tiene que trabajar mucho con nosotros, ¿o no? Con cada uno de nosotros. Y yo planteándome esta semana, digo, todavía tanto tenés que trabajar conmigo, Señor, en mis debilidades. Parecería que no pude superar la prueba, pero también me hizo reconsiderar que en ese instante que no estoy con Dios, puedo caer. Y sabe el diablo en dónde me puede hacer caer. Sabe cuál es mi debilidad más grande. Que la ira siempre fue mi debilidad. Aparte del fútbol, ¿no? Pero ya está. Pero la debilidad más grande siempre fue la injusticia. Y cuando veo injusticia reacciono de una forma que no me puedo contener muchas veces. No me puedo contener. ¿Y qué gran ejemplo tomamos bíblicamente? Como el de Moisés. Moisés nació en ese reinado maravilloso del pueblo egipcio, ¿no? En la casa del faraón, en su temple, en su grandeza. ¿Ustedes se imaginan lo que era en aquel momento Egipto? Bueno, Moisés nació en la casa del faraón, con todas las atribuciones, con todo el poder que se le daba hasta a un hijo del faraón. Él era una persona que vivía allá arriba. Y de seguro que aquellos que han nacido allá arriba tienen una determinada soberbia, un determinado ego, un determinado yo, que vos te crees que te llevas el mundo por delante. Porque ya el solo hecho de tener dinero parecería que tenés poder, y es así. Billetera mata galanes, ¿no? Menos mal que yo siempre anduve así. Pero bueno, es así. Pero dice que Moisés encontró una situación en la cual vio una injusticia y terminó matando a un egipcio. Todos conocemos la historia. Un egipcio maltratando a un israelita, a un judío. Y él salió en defensa y terminó matando al egipcio. Hasta los mismos del pueblo de él dijeron, vos lo mataste. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? A los 40 años huir de Egipto, huir de ese pleno potencial de grandeza en la cual vivía, tener que huir, irse al desierto, al pueblo de sus antepasados, que allá se encontró con Jetro y toda su generación,
Y empezó a vivir, ¿cómo qué? Como pastor de ovejas. 40 años Dios trabajando con Moisés. Y vos me decís, yo llevo poco tiempo en la iglesia, ¿cuánto tiempo llevo yo en la iglesia? Y Dios tiene que estar trabajando conmigo. Y sí, fíjense que con Moisés tuvo que trabajar 40 años. ¿Para qué? Para que a la postre la palabra de Dios diga que no había otro hombre más manso que Moisés. Pero dice que Dios trabajó 40 años con Moisés. No sé el tiempo que va a trabajar Dios con cada uno de nosotros, pero Señor, trabaja. Señor, trabaja. Hacelo. Porque quiero servirte. Porque quiero ser una persona, un hombre de Dios. ¿Y cuánto le costó a Pablo? ¿No? A Pablo le costó mucho ser una persona humilde. Porque hasta el día que Pablo no partió de esta tierra y tuvo que sufrir como sufrió Pablo, su ego, su yo, siempre golpearon la puerta de su corazón. Y si bien era un hombre lleno de la palabra de Dios, letrado, con un conocimiento impresionante de Dios, siempre tenía una guerra sin igual contra su ego. Él lo expresa. Él sabía muy bien que Dios podía sanar su cuerpo, estando en la enfermedad que él llevaba, que era una enfermedad que aparentemente era en sus ojos. No sé qué enfermedad tendría, pero era terrible. Dice que era una enfermedad terrible que tenía en su cara. Y ustedes se imaginan un hombre que viene y le predica y lo ve enfermo con una cara deshecha y dice, ¿por qué no lo sana Dios a este? Pero dice que Pablo le había pedido 3 veces ya al Señor que lo sanase. ¿Y cuáles eran las palabras del Señor? Bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia. Así que ya, Señor, ya no te lo pido más. Sabes tú por qué yo estoy llevando esta carga. Y así nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros. Cuando tenemos debilidades, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos problemas. Y en vez de andar diciéndole, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, vos sabés por qué yo estoy pasando por esto. Más vale que lo pague en la tierra y no que lo pague después. Bástate con mi gracia, le dice el Señor. Cada uno de nosotros puede tener un pensamiento sin igual de cada uno de nosotros. ¿Ustedes se consideran personas buenas? ¿Sí? Pero la palabra de Dios me dice que hay uno solo bueno, y ese es Dios. Y qué difícil, porque yo digo, a ver, yo seré bueno, que puedo sacar muchas cosas buenas de mi vida, o destacar muchas cosas buenas, pero después cuando examino profundamente mi corazón y caigo en las garras de mi carne, digo, no sos tan bueno. Y Dios nos demuestra, en un caso como el que me pasó, ¿viste? Que no sos tan bueno. Que todavía en tu corazón no hay soportamiento alguno en determinadas situaciones. Y cada uno de nosotros, en nuestras debilidades, muchas veces damos demostración que no somos buenos. ¿Qué es lo que nos puede llevar a la salvación, no? El otro día pensaba en un ejemplo con el caballo. Debe ser porque Roberto y Gustavo andan con el tema de los caballos, y se me ocurrió el tema de los caballos. Cuando el caballo, no sé si llamarlo guacho, que no está amasado todavía, ¿cómo se le dice? Potro, pero salvaje, vamos a decirle salvaje, ¿no? Pero para que ese animal le dé utilidad y vos te subas arriba del animal, lo empecés a usar, empecés a cabalgar en él, ¿qué tenés que hacer? Amasarlo, ¿no? Amasarlo. Te tienen que subir arriba y empezar arriba el tipo, y el tipo, según el carácter que tenga, algunos son más fáciles de domar, otros sí, otros no. Estos te dan en tierra. Sí. Bromado el tema. ¿Y saben qué? Nosotros somos como los caballos.
Sí, le hablas al caballo, sí, lo sé. Y nosotros somos como los caballos. Y muchas veces que se sube arriba de ese corcel es Cristo, que te estás tratando de domar. Y según el carácter que nosotros tengamos, va a ser cuánto va a durar la doma. Y es más, hay algunos que no se dejan, ya, no sé si hay algunos que no se dejan domar. No se dejan domar. Y yo tomaba ese ejemplo, ¿no? Que somos como los caballos, estando en un momento de doma, trabajando. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Angustia, hambre, desnudez, enfermedad, miseria. ¿Qué es lo que nos separará de Dios? Si nosotros hemos comprendido, entendemos que estamos acá porque hay un Dios creador, todopoderoso, y que Jesucristo nos perdonó del pasado y del dolor que teníamos. ¿No es maravilloso? ¿A cuánta gente se le ha hablado y se le ha predicado el Evangelio? ¿Cuánta gente está en la iglesia o está en las iglesias o ha estado en las iglesias que le entra la palabra por acá y le sale por el otro lado? No les queda nada. No entienden nada. Hay una parábola, ¿no? Humana, que la dio un pastor. Y dice que había un incendio en un edificio de 10 pisos. Y el incendio empezó en la planta baja y en el primer piso. Entonces empezaron a gritar todos, tenemos que llegar al 10º piso, a la terraza, que va a venir un helicóptero y nos va a salvar. Cuando estaba toda la gente subiendo hasta el 10º piso, a la terraza, dice que uno pasó por el 5º piso, una persona que estaba sin conocimiento quién era su vecino porque había ido a visitar a alguien al edificio, dice que pasó por el 5º piso A, y encontró una persona parada. Y él, mientras iba corriendo por las escaleras hacia arriba, le dijo, ¡Ey! Tenemos que llegar al 10º piso que nos van a rescatar. Él siguió corriendo por la escalera, subiendo al 10º piso, vino el helicóptero, lo salvó. Luego se reunieron todos los que habitaban en ese edificio a ver quién faltaba, o si había algún muerto. Entonces, uno de los vecinos del 5º B dice, falta el del 5º A. Uy, yo pasé por el 5º A, dice el otro. Y vi una persona parada en la puerta y le grité, vamos, que tenemos que subir al 10º piso hasta la terraza que nos van a salvar. Y esa persona no sé qué hizo. Y el vecino le dice, no te escuchó porque era sordo y ciego. O sea que esa persona se murió. Porque era sordo y ciego. No escuchó las palabras de salvación que lo hubiesen llevado a la terraza del edificio para poder salvarse. Y la iglesia está llena de gente que vive en el 5º A, sordos y ciegos, que pueden escuchar y no van a entender, no van a proceder, no van a tener la iniciativa para buscar la salvación. Vamos a inclinar el rostro y vamos a clamarle al Señor. Te damos gracias.